Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Fundación Hermes. Hoy estamos con Alex Romero. ¿Qué tal, Alex? Hola, fenomenal, gracias por invitarme. Es un honor que estés hoy aquí con nosotros. Bueno, Alex, para los que no le conozcáis, es director ejecutivo de Alto Intelligence, impulsa también una iniciativa muy interesante que se llama Cyber Guardians, ¿no? Que pretende, bueno, pues poner el foco en los riesgos que presenta la tecnología digital para la salud mental de los jóvenes, ¿no? Y alertarnos un poco. Dime, creo que esto es así, ¿no, Alex? Exacto, ¿Esto es correcto? Así es. Es una iniciativa sin ánimo de lucro que pretende precisamente lo que acabas de decir. Tanto para padres como para educadores, sí, ¿no? También para reguladores y para las tecnológicas. Correcto. Lo que buscamos fundamentalmente es, por un lado, ser un observatorio sobre la salud mental de los adolescentes y el impacto de la tecnología sobre esa salud mental, en primera instancia. Y el objetivo, además de traer, digamos, un poco de luz y claridad con datos a este problema, es sensibilizar a dos colectivos. Por un lado, en general a la sociedad civil, a los políticos, con un objetivo de modificación de la regulación para que este tipo de servicios que tienen unas características adictivas, especialmente en los más jóvenes, tengan un cierto nivel de regulación y esa regulación se cumpla. Pero sobre todo queremos ayudar a padres y educadores con un conjunto de recomendaciones para que sus hijos, sus sobrinos, es decir, los más jóvenes, tengan vidas digitales más sanas. Tú en alguna ocasión has repetido una frase, ¿no?, que yo creo que resume muy bien la cuestión que vamos a tratar hoy, que es: los niños no usan la tecnología, sino que la tecnología les usa a ellos. ¿Por qué? Exacto. Bueno, yo creo que el problema al que nos enfrentamos, y queda muy bien reflejado en el análisis que hemos publicado, que voy a hacer un inciso para que se entienda bien. O sea, hemos hecho un análisis de los registros hospitalarios que tiene la Seguridad Social desde el año 97 hasta finales del año 2022 para dar respuesta a una primera pregunta, y es hasta qué punto existe o no un problema en la salud mental de los adolescentes, de los menores, niños, niñas, sí, y menores de 20 años, ¿no? La respuesta, lamentablemente, a esa pregunta es que sí, que tenemos un problema con unas características muy, muy particulares, ¿no? Y nosotros, o sea, cuando hemos hablado con especialistas, psiquiatras, etcétera, hemos llegado a una conclusión muy importante. Este es un problema que tiene múltiples aristas y múltiples motivaciones, pero una de las motivaciones fundamentales tiene relación con la tecnología, y es lo que yo llamo el cóctel venenoso, ¿no? Que tú lo decías muy bien, ¿no? La tecnología usa a los niños. ¿Por qué? Porque se combinan tres elementos en ese cóctel, ¿no? Lo primero, los niños tienen un acceso sin ningún tipo de restricción o límites a Internet. Lo segundo, lo hacen desde dispositivos inteligentes. Y lo tercero, acceden a servicios que tienen características o elementos que los hacen adictivos, ¿no? Y ese cóctel, esos tres elementos combinados, es lo que hacen que el niño sea, por así decirlo, parasitado, ¿no? Alex, si algún padre o madre está viendo ahora mismo este podcast, ¿no?, ¿en qué señales o en qué comportamientos o en qué actitudes se tiene que fijar que puedan constituir una alarma, ¿no?, en la relación que tienen sus hijos con la tecnología, y que sea una relación que no es sana, ¿no?, o que puede presentar algún problema para ellos en el futuro? Desde que lanzamos el estudio y la iniciativa de Cyber Guardians, nos hemos reunido física o virtualmente con más de 150 padres, y hay un conjunto de elementos comunes en todos ellos, y especialmente en aquellos que tienen un problema, ¿no? Las cosas a observar son si, por ejemplo, el niño o el adolescente retrae tiempo de actividades físicas e incluso de actividades necesarias como dormir por el acceso desde un móvil o desde un dispositivo inteligente a determinados servicios. No solo redes sociales, por cierto, pueden ser también servicios que tienen características adictivas similares a las que tienen las redes sociales. Los videojuegos son un caso particular, digamos, va por barrios. Hay videojuegos que son más adictivos. En los videojuegos hay una problemática que está fundamentalmente asociada a las recompensas o al pago, micropagos, para tener acceso a determinadas características, ¿no? Pero sí, sin duda, siempre que el niño tenga un comportamiento en el que retrae horas de sueño, horas de estudio, horas de deporte, es una primera señal de alarma, ¿no? Una segunda señal de alarma bastante importante es si el niño
cuando no tiene acceso a Internet o a ese dispositivo inteligente conectado, a esos servicios, muestra síntomas de ansiedad, en algunos casos incluso de violencia, ¿no? Y el tercero, y muy importante, es normalmente en los entornos familiares, esto se observa con bastante claridad, fruto de la convivencia, ¿no? Normalmente los niños a los que se les hace ver que empiezan a tener un comportamiento que a lo mejor no es sano o no es razonable o que prestan demasiada atención a este tipo de servicios, suelen reaccionar con una negación directa de su realidad, ¿no? Esos son los tres elementos fundamentales a observar en niños más pequeños, más jóvenes, ¿no? De nuevo, hay una cosa que también es muy importante, es cuando hablamos de niños o adolescentes, lo primero, tienen niveles distintos de madurez. Entre chicas y chicos hay unas diferencias muy, muy grandes y además muy acusadas en diferencias de edad relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo a los padres también que miren bien qué nivel de madurez tiene su hijo y la edad de su hijo, porque estos consejos son genéricos, pero a mayor edad hay que observar cosas relativamente diferentes. Ahora que hacías esa diferenciación por género, también estos problemas derivados de una adicción a las pantallas suelen afectar o suelen tener efectos más nocivos en las niñas, ¿no? Sí. Y en las chicas. Correcto. Históricamente, las chicas, cuando miramos los datos históricos de la Seguridad Social, de los registros hospitalarios, vemos que en general las chicas en la preadolescencia y la adolescencia tienen una mayor propensión a tener ciertos problemas asociados a la salud mental, ¿no? Eso no es nuevo y tiene, de hecho, cuando hablas con los especialistas, con los médicos, tiene un elemento de carácter biológico y evolutivo, ¿no? Maduran desde el punto de vista hormonal mucho antes y eso pues tiene un conjunto de cambios que las hace, digamos, más vulnerables a problemas de salud mental. Lo que es muy interesante y que es resultado del análisis que hemos realizado es que esa diferencia entre la mayor, digamos, prevalencia de este tipo de problemas de salud mental entre chicas y chicos se ha aumentado de forma muy significativa a partir del año 2012. Y fíjate qué interesantes los resultados. Históricamente, las cohortes de edad, los grupos de edad, chicas entre 16 y 20, chicos entre 16 y 20, más o menos iban a la par, ¿no? Con una diferencia, como tú señalabas, de mayor sensibilidad en las chicas. Bueno, pues en el análisis en el último año hemos constatado que las niñas más jóvenes, entre 10 y 15 años, tienen ya una incidencia superior en problemas de salud mental que chicos de mayor edad más maduros, entre 16 y 20. Lo que evidencia que se está produciendo un fenómeno de cambio muy, muy relevante. Otro punto importante a señalar es hemos analizado los costes para la seguridad social de hospitalizaciones por problemas de salud mental en chicos y chicas menores de 20 años, ¿no? Problemas de carácter primario, es decir, cuando eres hospitalizado por un problema de salud mental, ¿no? Las chicas ya representan el 75% del gasto de la seguridad social, lo cual de nuevo es también una anomalía en la línea de lo que tú estás comentando. Hablabas, Alex, del año 2012, ya ha pasado casi más de una década, porque es un año que supone un punto de inflexión, ¿no? Que supone un antes y un después en esto que estamos hablando de la correlación entre la salud mental de los jóvenes y el sobreuso de la tecnología. Pues esa pregunta para mí es la clave, ¿no? Cuando nosotros analizamos los datos de los registros hospitalarios de la Seguridad Social desde el 97 hasta finales de 2021, ahora estamos analizando ya los del 2022, vimos que justo en el año 2012 se producía primero un incremento muy significativo de la penetración de problemas de salud mental en chicas y unos meses más tarde, a inicios de 2013, empezaba un fenómeno similar en chicos, ¿no? Y constatamos dos cosas, ¿no? Lo primero es que no es un fenómeno que ocurre solo en España. Estuvimos analizando análisis similares que se habían realizado en otros países y en todos más o menos coincidía, entre finales de 2011, 2012, principios de 2013, pero siempre en una banda de edad de solo unos meses, ¿no? Y es muy curioso porque es en ese momento donde ese cóctel que te comentaba antes, de esos tres elementos, acceso sin límites a Internet, servicios digitales que tienen elementos adictivos y smartphones o dispositivos inteligentes, fueron accesibles a escala para los menores a nivel global. Y te explico por qué, ¿no? Por ejemplo, en España en particular, acceso a Internet sin restricciones. El año 2012 es el año en el que en todas las comunidades autónomas hay al menos una penetración de Internet de banda ancha de al menos el 50% de los hogares.
en el tema de servicios de Internet en el año 2012 es el año en el que se han desplegado todas las redes sociales y servicios que consideramos potencialmente adictivos, con la excepción de TikTok. El año 2012 también es el año en el que empiezan a crecer el volumen de venta de dispositivos inteligentes, porque se produce una reducción de costes y empezamos a ver, por ser claros, ¿no?, y por poner un ejemplo, niños con tabletas, niños con iPhones o con Android, es decir, con dispositivos inteligentes. Así que lo que a nosotros nos resultó tremendamente curioso son esos dos elementos, ¿no? Ese cóctel está disponible y accesible a los niños en el 2012 y además tenemos que es el mismo año en el que se produce un fenómeno similar en otros países de nuestro entorno desarrollados. Y entiendo que a partir de 2012 solo ha ido empeorando. Sí, se producen dos fenómenos, ¿no?, en términos temporales, ¿no? El primero es 2012, donde se produce un aumento muy significativo, sobre todo, como te decía, en niñas, en todas las bandas de edad, y seguido unos meses más tarde por el de los niños. Y luego el otro fenómeno que hemos observado ha sido en el año 2021. La pandemia, ¿no? Correcto. Fruto del COVID se produce un aumento muy, muy significativo. Y justo en ese año es donde se constata lo que te comentaba antes, ¿no?, que niñas mucho más jóvenes, entre 10 y 15 años, tienen una penetración de problemas de salud mental superior al de niños más maduros, entre 16 y 20. ¿Cómo afecta, Alex, a nivel cognitivo, a nivel psicológico, las pantallas a los jóvenes, ¿no?, y a cerebros que se están formando, que son niños, que son adolescentes? ¿Qué impacto tienen y por qué es peligroso que se generen estas dinámicas adictivas? Bueno, yo para dar respuesta a esa pregunta, para mí es muy importante comentarte que yo en particular y la iniciativa que hemos lanzado no estamos en contra de las pantallas, no estamos en contra de Internet, de los dispositivos móviles o de servicios digitales. O sea, yo soy una persona que... Te dedicas a la ciberseguridad. Sí, me dedico a la ciberseguridad y estoy en el mundo... O sea, bueno, es verdad que me dedico al ángulo más de los riesgos, ¿no?, dentro de la ciberinteligencia y la ciberseguridad, pero soy una persona que creo firmemente en los elementos positivos de la tecnología, ¿no? Lo que tengo muy claro también es que deben existir límites, ¿no? ¿Por qué? Yo no soy, soy ingeniero, no soy biólogo o médico, ¿no?, pero hemos estudiado mucho este tema, tengo un equipo muy potente que se dedica a eso, hemos colaborado con especialistas en estas materias y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Al igual que tú a tu hijo o a tu sobrino o tú mismo, ¿no?, te tomas un zumo de naranja o una naranja y eso es una cosa sana, si te comes una caja probablemente vas a tener un problema relevante, ¿no? O sea, la cantidad en este sentido sí importa, ¿no? Y es un poco lo que ocurre con la tecnología y con los niños, especialmente en etapas en las que, cuando hablamos con los especialistas, nos dicen que se está produciendo un desarrollo estructural del cerebro. Es decir, una de las misiones que tienen las modificaciones desde el punto de vista hormonales en la adolescencia y la preadolescencia es desarrollar determinadas partes del cerebro. Yo siempre pongo un ejemplo que puede parecer un poco extraño, ¿no?, pero hay un estudio muy interesante de hace casi 15 años que se analizaron a través de escáneres los cerebros de los taxistas de Londres, ¿no? Los taxistas de Londres, en la época en la que no existía Google Maps, tenían que conocer... Se lo sabían todo, lo tenían todo en la cabeza, ¿no? Exacto, lo tenían todo en la cabeza. Bueno, pues ese estudio llegó a la conclusión de que el cerebro de los taxistas de Londres era muy plástico y tenía cambios estructurales para poder incorporar toda esa información de geolocalización. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en cerebros adultos existe un elemento de plasticidad que es mucho más acusados en cerebros de niños jóvenes, ¿no?, que están en una transformación mucho más dinámica, ¿no? Y hay muchos estudios ya que demuestran que existen alteraciones y cambios en las estructuras de los cerebros de los niños cuando realizan un consumo excesivo de determinados servicios digitales, ¿no? Así que estamos hablando de una cosa, y haciendo referencia también a tu pregunta de antes, ¿no? Estamos haciendo referencia a una cosa que probablemente, pues eso, como te decía, lleva 12, 13 años sucediendo y que solo ahora estamos empezando a ver los efectos. Y que es verdad que sabemos que existen estos riesgos, que sabemos los efectos que tiene, pero luego es una adicción que está muy normalizada, ¿no? Que nos llevamos las manos a la cabeza con la adicción a las drogas, con la adicción al alcohol, al juego, ¿no? Pero cuando hablamos de pantallas y el móvil y las redes sociales, parece que nos cuesta ver a nivel social más esa adicción y tratarla como tal, ¿no? Y analizarla como tal, porque está muy extendida, está muy normalizada y casi podríamos decir que casi el 100% de la población es un poco adicta
al móvil, ¿no? A las pantallas. Entonces, ¿qué se está haciendo mal o qué podemos hacer para que realmente la gente sea un poco más consciente y tenga un uso más sano de lo que es la tecnología digital? Yo creo que hay como dos problemas, ¿no? Obviamente, cualquier problema adictivo, ¿no? De adicción, pues la propia palabra nos inclina a pensar que es un problema médico, ¿no? Y yo creo que hay mucho esfuerzo desde el punto de vista, y en las conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, con psiquiatras, con médicos, hay muchísimo foco en intentar identificar ese tipo de adicciones y mitigar sus impactos, ¿no? Fíjate que yo creo que el problema no está tanto en aquellos que tienen una adicción, que efectivamente es un problema gravísimo, pero que de alguna forma, como otras adicciones, puede ser tratado, sino la gente que está justo por debajo de ese fenómeno de la adicción, ¿no? Pero que ya empieza a tener un impacto en su vida, como te decía antes, quitándose horas de sueño, quitándose horas de deporte, etcétera, ¿no? Claro, el desafío que tenemos como sociedad es muy relevante. ¿Por qué? Porque los dispositivos, Internet o servicios digitales juegan un rol dual, ¿no? En ciber, por ejemplo, se habla de tecnologías duales, tecnologías que se pueden utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? El dispositivo, Internet sin ningún tipo de restricciones, servicios digitales como los que hemos estado comentando, ¿no? O redes sociales, pueden utilizarse para el bien o pueden utilizarse para el mal. Yo creo que la diferencia está en el volumen de tiempo, ¿no? que se pasa conectado a esos dispositivos, ¿no? En particular en el tema de los niños y de los menores, el desafío no es solo para ellos, es también para su entorno, para sus familias, para sus padres, para sus tutores, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dispositivos les permiten geolocalizarlos, les permiten comunicarse con ellos. Esos niños además interactúan socialmente y se coordinan, se organizan, quedan a través de esos dispositivos, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer esos límites? Yo creo que es un grandísimo desafío, ¿no? Nosotros recomendamos siempre dos cosas para padres y tutores, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estas conversaciones son además muy difíciles con los niños, ¿no? La primera es, los niños son muy listos, o sea, yo creo que entienden muy bien las cosas, ¿no? Y hay que ayudarles y explicarles las cosas razonablemente, pero yo creo que los padres y los educadores deben coordinarse entre ellos, deben establecer grupos de apoyo. Es decir, es muy importante que no solo hables con tu hijo o con tu sobrino, sino que hables con los padres y los tíos de sus amigos, porque si no realmente estás generando, o sea, estás potencialmente generándole una diferencia demasiado manifiesta al niño, lo estás quizás desconectando socialmente, ¿no? Por eso es importante hacer ese esfuerzo casi en términos de comunidad para arropar a los niños en su desconexión de este tipo de servicios o en su limitación de este tipo de servicios. Reino Unido, con el gobierno de Rishi Sunak, estuvo considerando, ¿no?, prohibir la venta de móviles hasta los 16 años. Luego no salió adelante, cambió el gobierno, hubo elecciones, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la regulación, si pensamos en los gobiernos, si pensamos en la administración, para que, bueno, que evitar esta adicción, evitar este sobreuso y este mal uso de la tecnología por parte de los jóvenes y los efectos nocivos que tiene en su salud mental? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que se podría hacer dos cosas, ¿no? La primera es muy sencilla, es simplemente cumplir la ley. O sea, existe ya una regulación que de alguna forma impide a determinados servicios digitales que niños por debajo de una determinada edad los accedan. Sin embargo, todos sabemos que esos niños, sin ningún tipo de problemas, tienen cuentas o multiplicidad de cuentas y acceden a esos servicios digitales, ¿no? Así que yo estaría muy contento simplemente si se cumpliera la ley, que a día de hoy no se cumple, ¿no? Esa es la primera. Y luego la segunda es en relación a la propia naturaleza de muchos de estos servicios. Estos servicios tienen un conjunto de elementos que han sido diseñados para capturar la atención el mayor tiempo posible de sus usuarios. Cuando tú eres un adulto y tú tienes una capacidad de juicio crítico, tú puedes observarte desde fuera, tú puedes de alguna forma establecer límites, tú puedes reflexionar sobre cómo te encuentras, etcétera, por los niveles de madurez cognitiva que tienes. Cuando eres un niño no eres capaz de hacer eso. Entonces es necesario que en los servicios a los que potencialmente puedan tener acceso los niños establezcan un conjunto de medidas de seguridad que pasa por la eliminación de las características que los hacen adictivos, ¿no? Comentábamos antes, ¿no?, el tema de la publicidad. Estos grupos de niños están continuamente impactados por publicidad, es decir, hay un negocio detrás de la venta de esos perfiles de niños. Hay marcas que están utilizando esas oportunidades publicitarias y yo creo que en general debemos tener una reflexión profunda, ¿no?, sobre la eliminación de
de esos elementos y la comercialización de los niños como un público objetivo más dentro de una campaña publicitaria. Alex, hablabas de que muchas veces los niños y los menores acceden a plataformas y a redes sociales cuyo uso a esa edad pues, está limitado. También pasa con la pornografía, que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo se debe abordar esta conversación sobre la pornografía, teniendo en cuenta que también las grandes tecnológicas y las grandes plataformas que se dedican a la pornografía están fuera de España? Sí, yo creo que la Unión Europea muchas veces también. Sí, yo creo que ese es un problema tremendo que encaja dentro justo de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, yo cuando se plantean, te voy a ir un poco de lo general a lo concreto, ¿no? Pero cuando se plantean desafíos de este tipo, yo siempre creo que es muy fácil ordenar este tipo de problemas haciéndose una única pregunta, ¿no? Y es, ¿quién es el más débil y a quién debo proteger? Yo creo que en general somos sociedades solidarias y debemos fijarnos en quién está en peores condiciones y ayudar, ¿no? Y aquí claramente el niño está en una desventaja muy, muy importante. La edad media de acceso a la pornografía en España es relativamente baja, o sea, está entre los 8 o los 10 años, hay distintos estudios. Son niños total. O sea, es que sí, son niños que no tienen todavía sexualidad, es decir, que están siendo ya impactados. Primaria. Sí, están siendo impactados por imágenes, pero no solo por imágenes, ¿no? Por hábitos, comportamientos que no son capaces de procesar desde el punto de vista sexual, porque como bien conoces, o sea, esa industria se conoce como la industria de los contenidos para adultos. La propia definición de la industria excluye a los niños por una razón, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro que el más débil en la ecuación en este caso es el niño. Al niño hay que protegerlo y hay que poner todos los medios para protegerlo, ¿no? Fíjate, existen formas de establecer esa protección. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Existe ya tecnología que te permite controlar el acceso a servicios digitales, ¿no? Por ejemplo, si tú eres menor de 18 años y quieres acceder a la plataforma de Airbnb y solicitar un servicio, una casa, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Airbnb no queda cubierto por el seguro, con lo cual han colocado todos los sistemas necesarios para garantizar que eres un mayor de edad y que el seguro puede responder si causas algún daño en la casa de Airbnb a la que vas. No estoy sugiriendo que tengamos los mismos sistemas de reconocimiento de identidad, etcétera, que hay en Airbnb, pero cuando se genera el contexto necesario para que las plataformas tomen las decisiones correctas para garantizar el correcto uso de sus servicios, eso ocurre. Yo creo que hay que crear ese entorno para que las plataformas, no solo las de contenidos de adultos, sino cualquier plataforma, cumpla la ley. Y esa para mí es la clave. Es complicado. A ver, yo creo que es complicado, o sea, no es complicado desde un punto de vista tecnológico. La tecnología para poder hacer eso está ahí fuera. Yo creo que debe existir una voluntad política y debe existir una mayor sensibilización por parte de la sociedad civil para reclamar que esos cambios se produzcan y se produzcan relativamente rápido, porque están impactando en una población sensible y débil, ¿no? que son los niños y los menores. En los últimos tiempos también, a raíz de la popularización de ChatGPT, se ha hablado mucho de inteligencia artificial generativa. ¿Cómo está impactando también el uso de esta inteligencia artificial generativa en los menores, ¿no? Es verdad que se habla mucho de que lo utilizan ahora en lugar de Internet para hacer búsquedas, para hacer trabajos escolares, ¿no? Para responder a preguntas amplias. La inteligencia artificial generativa es un desafío, de hecho, en el mundo de la ciberseguridad, en el que, como sabes, trabajo, es un desafío muy importante, ¿no? La razón fundamental por la que es un desafío es trasladable al mundo de los niños. En mi mundo, en el mundo de la ciberinteligencia, lo que está ocurriendo es que actores maliciosos que no tienen un conocimiento clínico muy avanzado pueden acceder a herramientas de inteligencia artificial generativa muy sofisticadas, porque son herramientas de open source, ¿no? Fuentes abiertas en que de forma muy sencilla tú puedes acceder. Los niños prácticamente encajan en ese patrón. Estas herramientas que son open source, que están disponibles de forma gratuita, son utilizadas por los niños en distintos escenarios, ¿no? A mí hay dos que particularmente me preocupan. Un escenario es todos los temas relativos a deepfakes, con una orientación también a contenido de adulto, reemplazar caras de compañeras con cuerpos
de otras chicas, ¿no? Puede generar unos problemas, como hemos visto en España, muy, muy, muy importantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo se están planteando una ley en la que se va a hacer responsables a aquellos que proporcionen la tecnología de open source que permita este tipo de casos de impersonificación. O sea, que ya hay un cierto movimiento en esta dirección, ¿no? de mitigar y parar este impacto. Eso es uno. Y el otro, lo comentabas tú de forma muy acertada, es realmente los niños van a empezar a tener unas capacidades de generación de respuestas, de contenidos, etcétera, que no va precisamente a incentivar su espíritu crítico, ¿no? Yo creo que hay formas de utilizar inteligencia artificial generativa como una herramienta muy potente de adquisición de conocimiento, ¿no? Creo que vamos a sufrir un poco hasta que encontremos ese equilibrio y le veo unas posibilidades increíbles en términos de aprender, ¿no? Pero creo que vamos a tener que reflexionar sobre en qué momento es apropiado exponer a los niños a ese tipo de tecnologías o cómo integrarlas dentro de su proceso formativo. Es verdad que luego hay corrientes, ¿no? Y hay personas o líderes de opinión que son muy críticos con establecer límites, ¿no? Y con regular esta tecnología digital. ¿Tú qué les dirías, ¿no? ¿O qué piensas de esto? Porque tú estás a favor de la regulación y de retomar un poco el control, ¿no? Sobre esta revolución tecnológica que se nos está yendo de las manos. Bueno, a ver, yo creo firmemente en el debate y en el análisis crítico de las ideas. Y yo doy la bienvenida a todo el mundo que tenga una opinión diferente. Yo creo que de contrastar opiniones aprendemos todo, ¿no? Pero yo tengo una cosa, como te decía antes, bastante clara, ¿no? Y es que hay un conjunto de evidencias científicas que son irrebatibles, ¿no? Es decir, y en mi opinión son dos, ¿no? La primera es puramente en términos de análisis de datos. Hay un problema de salud mental en adolescentes y menores de 20 años y además hemos demostrado, no solo nosotros, también otros, que existe una relación causal con un uso inapropiado de determinadas tecnologías. No es la única razón, pero es uno de los factores principales. Esto es una evidencia. Y la segunda es la puramente clínica que nos comunican los médicos. Los médicos nos están diciendo que existe un problema y que ellos creen que está íntimamente relacionado con un uso incorrecto de la tecnología. Es decir, que por un lado tenemos la evidencia empírica, clínica, por parte de los médicos y por otro lado tenemos la evidencia científica, matemática de los datos. Entonces, obviamente, venimos de un uso sin límites que nos ha llevado a esta situación, con lo cual para mí me es muy difícil entender que si seguimos haciendo lo mismo, la situación vaya a cambiar. Sí. Creo que hay que tomar decisiones que de alguna forma progresivas, razonables, razonadas, que de alguna forma vayan acotando y limitando el posible impacto y vayamos aprendiendo sobre cómo esas decisiones mejoran o no la salud mental de los adolescentes. Una cosa para mí es clara, los niños son más débiles. Los niños están siendo en cierta medida utilizados por la tecnología con un fin económico. Y yo creo que todos debemos reflexionar sobre si debemos seguir haciendo lo mismo que nos ha llevado a esta situación o empezar a cambiar alguna de las cosas. Y protegerles. Para mí es fundamental. Pues muchísimas gracias, Alex Romero, por esta conversación y por iluminarnos, ¿no? Sobre el futuro que viene, que ojalá seamos capaces de imaginar una situación en la que haya una mejor relación entre los jóvenes. Seguro que sí. Yo estoy totalmente convencido. Seguro que sí. Estoy totalmente convencido. Hay que ser optimistas de que vamos haciendo ajustes y cambios a mejorar la situación. Y muchísimas gracias por invitarme.